Página 37. Crítica de la razón pura, edición bilingüe, 2009. Fondo de Cultura Económica. El esquematismo. Estudio preliminar por Mario Caimi. Esta solución del problema de las relaciones entre el pensar y el ser, o del problema de la posibilidad de que conceptos puros se refieran a priori a objetos, dista todavía de ser una solución completa. Es manifiesta la heterogeneidad entre los conceptos, originados en el pensar puro, y los objetos que se nos presentan en la sensibilidad. Los objetos tienen características como la temporalidad y la extensión espacial, que son enteramente ajenas al pensamiento. Por muy sólidos fundamentos que tenga la pretensión de los conceptos, de referirse a objetos, habrá que ver si esa pretensión es realizable, habrá que ver si la señalada heterogeneidad puede superarse de algún modo. Las categorías tienen su origen en el entendimiento puro. Nada, en ellas, pertenece a la sensibilidad. Los objetos, por su parte, son dados en la sensibilidad, y en este darse, o en este ser dados, no interviene en nada el entendimiento, como tampoco interviene el entendimiento en la sensibilidad pura, que es completamente independiente de él, y que debe, sin embargo, ser acogida en la universal síntesis del entendimiento. Para que haya conocimiento de los objetos, sin embargo, es necesario que el entendimiento y los objetos se pongan en contacto, lo que supone un contacto del entendimiento y la sensibilidad. Siendo pasiva la sensibilidad, no se puede esperar de ella que emprenda las acciones necesarias para ese contacto. Esta iniciativa pertenece al entendimiento, que es precisamente, como hemos visto, la facultad activa o espontaneidad. A esta facultad le toca, entonces, superar la heterogeneidad que la separa de los objetos reales, y que la separa de la sensibilidad. Este problema de superar una heterogeneidad radical puede plantearse de la siguiente manera, en la medida en que el pensamiento se mantiene dentro de la esfera de las proposiciones y los conceptos, procede de acuerdo con las leyes de la lógica formal. Pero cuando se enfrenta a lo sensible, el pensamiento no puede operar solo con las reglas y leyes de la lógica, porque lo sensible tiene sus reglas propias, muchas de ellas ajenas a las leyes del pensar puro. La lógica sabe de afirmaciones y de negaciones, de inclusiones y de exclusiones, pero no de simultaneidad ni de sucesión, ni de la divisibilidad que permite partir lo extenso en infinitas partes, ni de las construcciones auxiliares que se pueden añadir, en la intuición, a un concepto, para averiguar propiedades del objeto al que ese concepto se refiere. El pensamiento deberá proceder, pues, de manera peculiar, no exclusivamente lógica, cuando se refiera a lo sensible. A esta función del pensamiento, por la cual éste procede de acuerdo con otras leyes, además de las leyes de la lógica, la llamaron Descartes y Spinoza imaginación. La imaginación es la manera como el entendimiento se dirige a lo sensible, que le es ajeno. Por ella, se logra superar la heterogeneidad de entendimiento y sensibilidad, y en consecuencia, la heterogeneidad de entendimiento y objeto. No es así como define la imaginación Kant mismo, quien se atiene a la definición de Wolff, según la cual la imaginación es la facultad de representar lo ausente, agregando solamente que esa representación se produce en la intuición. Pero ya en la versión de 1787 de la Crítica de la razón pura reconoce Kant que esa facultad es una función del entendimiento. Algunos comentaristas han advertido desde temprano ya en 1799 la conveniencia de entender la imaginación como la presentamos aquí. La imaginación produce un elemento mediador entre el pensamiento puro y la mera sensibilidad, el esquema. Este elemento mediador garantiza cierta homogeneidad entre los dos extremos de entendimiento y sensibilidad,
y hace posible así la aplicación de los conceptos puros a objetos. No debe pensarse que incurrimos con esto en la falsa explicación que consiste solo en suponer una facultad nueva para resolver el problema. La introducción de la imaginación aquí es solo una manera abreviada de decir que aquella heterogeneidad se supera porque el entendimiento traduce en términos de sensibilidad sus propias acciones sintéticas. Es decir, amolda su actividad sintética a las condiciones propias de la sensibilidad. Así, por ejemplo, la síntesis expresada en el concepto puro de cantidad, concepto que en lógica indica la universalidad, particularidad o singularidad, tiene un esquema que consiste en la representación de la síntesis como adición sucesiva, en el tiempo, de unidades. Este esquema es el número. Así también aquella síntesis que se expresaba en el juicio condicional como si entones, donde si es el fundamento y entonces es la consecuencia, cuando se la traduce a las condiciones del tiempo, produce la estructura sintética sensible, sí, causa, entonces, efecto, en la cual la causa precede a su efecto en el tiempo, y podemos aplicarnos a buscar causas y efectos entre los objetos sensibles. Así también aquella estructura sintética que dio lugar a la categoría de substancia, y que se expresaba en el juicio SSP, cuando se la traduce a las condiciones del tiempo, produce la estructura sintética sensible por la cual las representaciones que forman el fenómeno de un objeto se entienden como propiedades mudables de un substrato permanente e inmutable, y podemos decir la manzana es roja. Así también el concepto puro de posibilidad, que en la lógica formal significa ausencia de contradicción, se traduce como concordancia con las condiciones del tiempo, y podemos decir de algún objeto sensible que es posible, porque puede alguna vez presentarse como acontecimiento en el tiempo, y así con las demás categorías. De este modo, las categorías muestran que a pesar de su heterogeneidad con los objetos, pueden traducirse, adaptarse, a las condiciones sensibles de estos, y pueden, por tanto, aplicárseles a ellos. Las síntesis categoriales, modificada su acción sintética de acuerdo con las condiciones del tiempo, se llaman esquemas. El esquema no es más que la síntesis pura, conforme a una regla de la unidad según conceptos en general, que la categoría expresa. Los esquemas pueden entenderse, por tanto, como procedimientos para conectar esos conceptos puros con los objetos. A esta representación de un procedimiento universal de la imaginación para suministrar su imagen a un concepto, la llamo el esquema de ese concepto. Estos procedimientos sirven, aun cuando los objetos se dan en la sensibilidad de una manera inexplicable, que llamamos afección, ajena por completo al entendimiento. Porque como quiera que se den los objetos, se dan en la sensibilidad y deben amoldarse a las leyes de ésta, que son las mismas leyes a las que el entendimiento atiende al convertir sus categorías en esquemas. Si un concepto está contenido en otro, la relación que guarda con él se llama relación de subordinación. Si, en cambio, un objeto resulta contenido bajo un concepto, por aplicársele el concepto al objeto, se dice que el objeto está subsumido bajo el concepto. La diferencia de subordinación y subsunción describe claramente el problema del esquematismo, al hacer notar la fundamental heterogeneidad de objeto real y concepto. El problema del esquematismo es el de explicar la posibilidad de la subsunción. Página 40.